Voy a leerles esta historia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que puede representar nuestras vidas o nuestro tiempo también. Cuando lo encuentras, Hechos 19, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para que leamos juntos esta preciosa palabra. Hasta el verso 12. ¿Lo tienes? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿y en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, y discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Amén y amén. Pon tu mano en tu corazón y ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero pedirte que me ministres, que amas, habla a mi espíritu, límpiame de todo aquello que pueda detener o impedir que tu espíritu ministre a mi espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento. El apóstol Pablo había sido un perseguidor de la iglesia. Dice que él llegaba a las casas y los arrastraba a los cristianos y los llevaba a la cárcel. Pablo, que había estado de acuerdo con la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, mártir que había perdonado antes de partir a todos los que lo mataban, y gracias a Dios por eso le alcanzó a Pablo. Pero Pablo, creyendo que hacía lo correcto, estaba haciendo lo incorrecto. Y Dios, en su gran amor, se le presenta en el camino cuando él iba justamente a buscar más seguidores de Jesucristo para llevarlos a la cárcel. Y se le aparece Jesús en el camino. Él tiene un encuentro personal con Jesucristo que le cambia la vida, lo direcciona. Se queda 3 días ciego en Damasco, pero se pone a orar. Y el Espíritu Santo, en esos 3 días en que él está orando y en un tiempo de ayuno, comienza a revelarle su voz. Y Dios le habla, el Espíritu Santo le habla y le dice: va a venir un hombre, un discípulo, que te va a imponer las manos, vas a recuperar la vista y vas a recibir al Espíritu Santo. Y él se queda allí, experimenta, viene este hombre, ora por él, Ananías, y él recibe la vista.
y se bautiza en agua y luego Dios lo bautiza en el Espíritu Santo. Y Pablo experimenta que la vida poderosa comienza a operar en él a causa de el perdón, el arrepentimiento y la llenura del Espíritu Santo. Así que Pablo no para de hablar, de compartir, mete la pata al principio por todos lados, a tal punto que medio que lo echan diplomáticamente de Jerusalén, y 3 años se queda en Arabia, queda allí en una zona donde él recibe un tiempo de ayuno, un seminario exclusivo que tuvo Pablo con Jesús mismo, que se le aparecía y le enseñaba, le revelaba las cosas. Así que cuando Pablo después sale, se une con la iglesia, está en esa comunión, y Dios comienza a usarlo. Y comienza a abrir iglesias, se mueve para acá, para allá. Pero Pablo entiende algo, todo es a causa del Espíritu de Dios que está en él. Él sabía que no podía cambiar, él tenía la ley, él había experimentado la ley, era fariseo de fariseos, sí que conocía todo el Antiguo Testamento, la Torá, él la quiso cumplir pero no pudo. Y entonces él sabía que todo lo que vivía de poderoso, de milagroso, de lo nuevo en la vida de él, era causa del Espíritu Santo. Entonces Pablo llega a Éfeso, sale de la iglesia de Corintios, llega a Éfeso, y cuando llega a Éfeso se encuentra con un grupo de discípulos, eran 12 discípulos que se reunían, no sabemos dónde, pero que estaban allí hablando de las cosas del Señor. Pero cuando llega Pablo, ve que algo le faltaba. Se da cuenta que en el lugar donde están, estos discípulos le estaba faltando algo. Y él le hace una pregunta: ¿y ustedes recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Cómo es que él se da cuenta que algo le faltaba? Porque sí, llamémosle ahora sí iban a la iglesia, sí tenían una vida que intentaban hacer las cosas bien, pero no podían. Querían salir adelante con sus fuerzas, pero no podían. Y ellos le dicen: es que nosotros ni sabíamos que existía un tal Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice: ¿y en qué fueron bautizados? ¿En qué se zambulleron cuando creyeron? Y ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Pablo dice: pero el bautismo de Juan era para arrepentirse de los pecados y era un bautismo que anunciaba condenación. Pero anunciaba que esa condenación podía ser pagada por el que los iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y le dijo: ustedes escucharon la mitad del mensaje. Ustedes escucharon lo que había que hacer, lo que no había que hacer y la consecuencia de hacer lo malo. Pero no escucharon todo el mensaje. Ustedes están viviendo, permítanme usar esta expresión, dijo: ustedes están viviendo un cristianismo a medias, un cristianismo con esfuerzo propio, pero no con poder. ¿Por qué les dijo eso? Éfeso era la ciudad que era la capital de Asia Menor. Éfeso era un lugar de comercio donde llegaba todo el mundo, y en esa época tener una ciudad de 300 a 500 mil habitantes era gigantesco, era enorme. Éfeso era la capital donde llegaba todo el comercio, pasaban por allí. Pero además Éfeso era un lugar que tenían el templo más grande que existía, a una diosa que se llamaba Artemisa para los griegos, y para los romanos era Diana, la misma para ambos. Distintos nombres, pero la misma. Esa diosa se representaba con muchos senos,
porque era la diosa de la fertilidad, pero era la diosa guerrera, era la que estaba con los animales, la salvaje. Y todo el mundo iba a adorar a esa diosa en esa ciudad. Pero esa diosa tenía una característica, que como era la diosa de la fertilidad, para que las mujeres puedan ser fértiles, para que las mujeres puedan andar bien en la vida, entonces hacían votos con ella era su diosa. Y ya sea soltera o casada, debía prestarle una honra, un servicio a esa diosa, y una vez en la vida tenía que ir al templo a acostarse con un extranjero que pasara por allí. Sea soltera o casada, debería prestarle ese servicio a Diana. Pero además a las jovencitas se las criaba, y a los jovencitos se los criaba para que sean sacerdotizos de ella, y entonces se prostituían en el templo. Tenía un lugar, un prostíbulo llamado santuario, donde la gente llegaba allí para tener relaciones con estas personas santas. Y con eso juntaban las finanzas para Diana o para el templo. Por eso el turismo iba ahí. Los extranjeros iban ahí. Y hacían otras muchas aberraciones de las que no hace falta compartirlas. Solo esto para poder entender. En esa ciudad ocurría algo más. Los mismos judíos se iban y encontraron un buen negocio, que era fabricar exorcismos. Entonces contrataban y decían: allí están los exorcistas, ¿tenés algún problema? Allí están. Y los judíos lo hacían. Habían 7 hijos de un tal Esceva. Usted habrá leído en las escrituras. Eso pasó allí en Éfeso, porque eso era costumbre hacerlo ahí. Pero ocurría algo más. Habían escuelas de filosofía y de magia, donde la gente iba y estudiaba y se preparaba y compraba libros. Imagínense en esa época lo que costaba un libro. Así que habían escuelas de astrología, escuelas de brujería, y Éfeso era entonces el centro de todo eso. Lo vas a leer allí en Hechos de los Apóstoles, que luego llevan los libros de las magias para que los quemen. ¿Leíste eso? Y dice que el costo de esos libros estaba tasado en 50,000 monedas de plata. Por Jesús pagaron 30 monedas de plata. En libros de brujería había casi 2,000 veces más. Esto era Éfeso. Eso era el lugar donde ellos vivían. Y Pablo llega y se encuentra con estos 12 discípulos que estaban en ese ambiente de operaciones demoníacos, en ese ambiente de destrucción familiar, en ese ambiente de prostitución. Hay cosas que nosotros pensamos que la estamos viviendo en nuestra generación. Ay, en el año 2000 y algo, todo lo que pasa, prostitución y LG y no sé cuántas cosas, y destrucción de la familia. No, esos espíritus han estado operando por años. Jesús dijo: es que yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Pero ¿saben qué? No los envío desarmado. No los envío para que los lobos se lo coman. Esta es una iglesia a la que Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Él les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este centro de adoración y de exorcismo, estaba todo allí, y estos discípulos estaban en medio tratando de mantenerse con sus fuerzas, pero no podían. El hombre no puede solo con sus fuerzas vencer el mundo espiritual. Uno puede saber lo que está bien y lo que está mal, pero no podrás vencer con tu propia buena voluntad. Tendrás la mayor frustración de tu vida cuando quieras
hacer lo correcto solo con fuerzas naturales. Por eso es que el hombre entra en una triste condición y hasta en una condenación continua, porque dice eso, yo no tengo que ser así, pero ¡ay, soy así! Me dijeron que tenía que cambiar, pero intenté, pero no pude. Quiero dejar de pecar, pero no puedo. Y entonces te pueden llevar para acá, instruir por allá, hacer que te atienda fulano, que te atienda mengano. A ver si la obra social te cubre o no, dónde te pueden internar y no está mal, para aplacar, pero no para transformar. Todos esos esfuerzos, llega un momento en que uno se siente infructuoso, decir, y al final me esforcé tanto, pero cero fruto. ¿Cuánto hemos tratado de ser agradables, no chinchudos, no argeles? Nos esforzamos, intentamos. Estoy hablando de una vida sin Cristo, ¿no? Entonces, mente sobre la materia, mente positiva, autosugestión, hay que cambiar, soy bueno, soy bueno, soy bueno. Hubo una época en que los ateos estaban predicando, se hacían muchas prédicas así en las calles como el evangelismo. Hoy se encargan de hacerlo por la televisión, de otra forma más disimulada, y les han tenido mucho éxito, y en las universidades. Pero una época en que salían a las calles, entonces había uno que se fue y confrontó a un predicador. El predicador estaba hablando de que Jesús podía cambiar las vidas y todo, y él dice, no, el intelecto cambia las vidas. Cuando capacitas, la enseñanza y la capacitación es todo para cambiar la vida de alguien. Y entonces le dijo, y fíjese, le dice, mire, yo acá a mi gato lo he preparado, lo he instruido, le digo que haga esto, él hace, le digo que salte, él salta, le digo que hace. Muy bien, dice. El predicador le dijo, mañana, ¿usted puede venir con su gato? Y el otro día, bien, por favor, con la educación, muéstreme todo lo que puede hacer su gato. Y lo hacía saltar, dar vueltas, qué sé yo, todo. Y dice, mire todo lo que puede hacer la educación. Y le largó un ratón. Y se olvidó el gato de la educación. Y corrió al ratón. La educación te puede ayudar en una parte. Pero cuando el diablo te largue un ratón, es que soy bueno, hasta que te aparece algo que te hace enojar y se te calienta el pecho, el corazón, y es que no tengo que hablar, el Señor, tú eres mi justicia, tú eres, sabes toda la teoría, pero falta poder. Pablo lo vio, dijo, estos son creyentes, sí. Escucharon lo que Juan dijo, que Jesús era el Cristo, pero no vieron el final de la historia. No lo vieron a Jesús resucitado. No escucharon que había que ser bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo después de haber creído. No antes, sino después. Y para peor, no escucharon que podían recibir el mismo Espíritu que Jesús tenía, el Espíritu Santo, para vivir con ellos. Y se lo vio en su rostro, lo vio en sus acciones. Y entonces le preguntó, ¿han recibido? Están en medio de este ambiente de demonios. Están en medio de esta cultura diabólica. No podrán vencer sin un poder superior. Necesitan al Espíritu Santo. Y entonces Pablo les predica y dice que les enseñó, les predicó y ellos escucharon. Esa es la
clave para que nosotros podamos salir de la condición no solo del deseo de vivir poderoso, sino de saber cómo vivir poderoso. En el libro de Oseas capítulo 4 verso 6, las escrituras dicen: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No es que Dios no envió provisión, no es que Dios no envió la respuesta, solo que ellos no lo conocieron. No es que Dios no haya provisto a su iglesia de un poder superior al del mundo, de un amor superior al del mundo, de una atracción superior a la del mundo. No es que Dios no nos haya provisto, es que el pueblo no lo conoce. La iglesia que Dios ha establecido no es una iglesia para que viva una religión un día en la semana, 2 horas. La iglesia que Dios ha establecido no es solamente para establecer esto está bien, esto está mal, no hagas aquello, no hagas lo otro, esto está mal. La iglesia que Dios ha establecido es una iglesia que nació en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia que cuando vino el Espíritu Santo, toda la ciudad se enteró que algo poderoso había ocurrido. No era para que esté escondida, no era para que no se la vea. La iglesia que Dios instituyó fue una iglesia que nació cuando todo el mundo fue a verla. El diablo quiere que nos avergoncemos de ser cristianos, pero lo que más él quiere es que no conozcamos quién es el Espíritu Santo. ¿Para qué es que Dios nos ha dado su Espíritu? No es solo para tener una experiencia en un momento, es para poder vivir una vida poderosa en medio de una tierra que todavía está en el infierno. Es que el pueblo no lo ha conocido. Y no lo ha conocido porque muchas veces los que tenemos que enseñar la palabra no lo han conocido. Y entonces es más fácil hablar una teoría, enseñar una teoría, explicar una teoría, contar una historia, pero eso no cambiará nuestra vida. Pablo ya no les estaba hablando de una historia. Pablo ya no les estaba hablando de una teoría. Pablo les estaba hablando de lo que él había vivido. Por eso él también luego cuando le habla a los corintios, que había predicado primero con los corintios, le dice: es que yo no llegué a ustedes con palabras de humana sabiduría, con filosofía, sino con una demostración del poder de Dios. La iglesia que Dios está queriendo preparar y levantar es una iglesia que vuelve al original, vuelve al conocimiento del Espíritu Santo. Así que Pablo les enseña, les predica y les cuenta quién es el Espíritu Santo. No nos cuenta en este pasaje todo lo que él dijo, pero sí muestra la decisión que ellos tomaron. Y la decisión es: queremos ser bautizados en agua y queremos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, si tú no lo sabes, vivirás también una vida de esfuerzos, pero no una vida de victoria. El esfuerzo es una parte, pero el esfuerzo humano no alcanza. El Señor le habló a Josué y le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Le dio la primera parte, pero le dijo: pero tranquilo, porque yo estaré contigo. Ve con tu fuerza, pero yo voy a pelear tus batallas. Si queremos vivir una vida poderosa, necesitamos al Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan y esperen, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo.
Ser cristiano sin el Espíritu Santo, ser cristiano sin vivir en el poder, es solamente tener una filosofía religiosa más. Puede que hoy me estés escuchando y diciendo, aún no lo entiendo. Eso fue lo primero que Pablo hizo, tratar de que entendieran, y les explicó. Cuando en el griego se escribe la palabra conocer, se escribe, para nosotros es la misma palabra conocer, pero ellos diferenciaban la palabra conocer en dos palabras diferentes. Uno era la gnosis, que es lo que conoces con el intelecto, y el otro es el conocimiento experimental, el que lo probaste. Cuando aquí Pablo le pregunta, ¿ustedes han conocido? La palabra sería para nosotros traducida es, ¿lo has conocido en tu experiencia personal? ¿O solo intelectual? Él les preguntó, ¿ustedes lo han experimentado al Espíritu Santo? ¿O solo saben de Él, pero no lo han experimentado? Pero comienza todo con enseñar hasta que alguien pueda decir, uy, yo lo necesito, yo quiero. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios mismo, que vino a estar con nosotros. Pedro lo dijo, es para ustedes, para sus hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Cuando el Espíritu Santo está allí disponible, y quiero decirte algo, si hay alguien que quiere y anhela llenar tu vida, es el mismo Espíritu Santo. Es Él mismo el que más está interesado en llenarnos a nosotros y que podamos vivir por Él y para Él. La pregunta es, ¿y por qué entonces no ocurre? Porque también tiene parámetros de instrucción. Uno es que lo desees, que lo quieras, que lo anheles. Cuando nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, cuando lo anhelamos, entonces actuamos. Y una de las cosas que hacemos es orar. Pablo estuvo orando 3 días cuando Dios le habla a Ananías y le dice, tienes que ir a orar por Saulo. Y dice, no, pero se está persiguiendo. No, pero ahora él ora, le dijo el Señor. Ahora le está orando. Alguien que lo anhela al Espíritu Santo se va a poner a orar. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abre. Y si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pues una de las cosas que necesitamos es volvernos apasionados para pedir, para orar por el Espíritu Santo. Pero no como una cosa más en nuestra vida. Y bueno, Señor, no te olvides de que pagarme la boleta de la luz y que me aumenten el sueldo, no te olvides de esto, y también dame el Espíritu Santo. Tiene que ser la prioridad. Lo más importante, orar como oraba David. Señor, puedes quitarme lo que sea, pero no me quites tu espíritu. Tu espíritu es lo más importante en mi vida, es lo que más deseo, porque si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tu espíritu está en mí, yo estoy completo. Es querer vivir por Él y para Él. Lo primero es desearlo y orar, pero lo segundo es querer ser como Él. Señor, yo no puedo dejar de mentir, pero si tu espíritu me llena, yo voy a hablar el espíritu de la verdad. Yo no puedo dejar de hacer esto que está mal, pero si tu espíritu viene, tú me vas a santificar. Yo quiero vivir como tú eres. Anhelar vivir en la santidad de Dios. No es que seamos santos,
Por eso Él viene para santificarnos. El Espíritu Santo no es una cosa que nos adorna, no es un hobby, no es una mascota que yo lo puedo llevar para acá, para allá cuando yo quiero atenderlo. Es una persona que viene con una misión, viene con una acción para nuestra vida. Y yo le digo, yo quiero que tú me cambies, yo quiero ser transformado, yo quiero ser santificado. Y el Espíritu Santo viene y nos santifica día a día. Pero es una persona. Lo segundo entonces es que yo quiera ser santificado. Lo primero es que lo anhele, lo desee, lo busque. Y lo tercero es que yo quiera caminar y vivir con Él y para Él. Cuando el Espíritu Santo va a venir, te va a dar poder, porque Él es poder. Pero allí es cuando Él mira mi corazón. ¿Para qué lo quiero? Si es para hacerme ver o para honrarlo a Él. Había un hombre que llegó allí a Samaria, Simón. Él había sido un brujo, alguien que engañaba a la gente y alguien que parecía una persona muy importante. Y cuando vio que descendía el Espíritu Santo, cuando Pedro imponía las manos sobre la gente, él dijo, denme a mí ese poder, y ofreció plata. Y Pedro le dijo, eres maldito porque crees que con dinero puedes comprar el poder de Dios. Arrepiéntete porque veo que estás en hiel de amargura, porque todavía no entendiste quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona. Cuando deseas caminar con Él y vivir con Él, Él va a venir. No porque seamos perfectos, no porque seamos excelentes, no, es porque lo necesitamos, lo anhelamos y lo deseamos. Pablo les habla y le dicen, miren, ustedes si reciben el Espíritu Santo van a tener el poder para vivir en esta ciudad, en Éfeso, donde hoy ustedes están viviendo como oprimidos, atormentados, no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, pero no están viviendo en el poder, recibirán poder, entenderán la Biblia. Porque el Espíritu Santo les hace revelar lo que las Escrituras dicen. Les enseñará a orar. Porque quién sabe orar como conviene. Pero el Espíritu Santo viene, intercede por ustedes con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio. Cuando le quiere decir a alguien estás haciendo mal, te va a enojar. Si le vienes a alguien y le dice eres un pecador, capaz que te da una piña. Pero cuando le habla del amor de Jesucristo, el Espíritu Santo le trae luz y dice, uy, estoy haciendo mal las cosas. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Cuando quieres oír a Dios hablando, te dice, ¿cómo escucha la voz de Dios? Es cuando escuchas la voz del Espíritu Santo que te habla a tu corazón. Y cuando quieres tener fuerza, valor para vencer, es que recibes el Espíritu Santo porque no has recibido un espíritu de temor, de amargura, sino has recibido un espíritu de poder, de valor y de dominio propio. El Espíritu Santo es el que te guía el propósito de tu vida para poder tener una vida con propósito en esta tierra, para llevarte a otra dimensión. Es que si no conoces al Espíritu Santo, vivirás una vida frustrada. Él está listo para obrar, pero ¿cuántos lo desean y lo buscan como la prioridad de su vida? Para conocerlo y caminar con Él. La iglesia tiene que volver a las bases. No es el sermón lo que cambia. El sermón enseña, pero el Espíritu transforma. Es bueno que nos reunamos. Claro, necesitamos reunirnos. Somos una familia. Es bueno que nos congreguemos. Es necesario que nos congreguemos.
Pero si nos congregamos y oímos, pero el Espíritu no transforma nuestra vida, no lo anhelo, no lo busco, no lo deseo, la semana que viene volveré con la misma situación y la otra, y nuestra vida se vuelve una calecita, un ratito de esperanza y otro de desesperanza, un ratito de anhelo y otro ratito de desconsuelo. Pero cuando el Espíritu de Dios viene, cuando Él viene, Él puede cambiar nuestras vidas. Escuchamos el testimonio de nuestra hermana, una viuda consolada, fortalecida y empoderada. Cuando viene el Espíritu Santo, Él es el consolador, Él es el que nos dirige, Él es el que nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Ya no es lo que trato de hacer, sino lo que ya lo hago en Cristo. Pablo les enseña y luego les impone las manos, dice esta palabra. Y cuando les impuso las manos, ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase, y a profetizar. Wow. Allí nace la iglesia en Éfeso. Les impuso las manos. Hoy recibimos el bautismo del Espíritu Santo también por imposición de manos. Recibimos el Espíritu Santo porque estamos en un ambiente donde hay muchos que unos cuantos que están llenos del Espíritu Santo, como fue en los días de Saúl. Se juntó con los profetas y él fue lleno. Por eso hay que buscar ambientes y lugares donde haya corazones apasionados que estén deseando y que lo amen al Espíritu Santo. Entonces, cuando llegues ahí, el ambiente está. Tú llegas con tu pequeño carboncito que se está apagando, pero hay otro que tiene un carbón más fuerte y otro que está lleno de fuego, y allí se junta, y eso es una hoguera. Esos que llegaron ahí eran solo 12. Hoy quiero quedarme mucho más tiempo. Voy a ver cómo termino el mensaje esta noche. Pero esos que llegaron allí eran solo 12. Pero con estos 12 que no sabían nada del Espíritu Santo. Pero llegó un encendido, le impuso las manos y el fuego comenzó a encenderse. Se encendió tanto que Éfeso se volvió la capital del Evangelio. Pablo se quedó 2 años y medio casi en Éfeso predicando. Primero en la sinagoga por 3 meses. Luego se fue a la casa a una escuela que estaba allí. A la mañana enseñaban filosofía en la escuela de Tirano, pero a la tarde él predicaba el Evangelio. Y Dios hizo tanto en la vida de Pablo, a través de Pablo, y con estos 12, que dice que en estos 2 años y poquito, dice que predicaron todo. Éfeso conoció, pero después dice que Asia conoció. A tal punto que los que hacían negocios, se les perdió el negocio. Diana se quedó sin miembros. El turismo hacia Éfeso de la prostitución se terminó porque la gente comenzó a convertirse a Jesucristo. Hasta que uno que estaba allí, que se llamaba Demetrio, que tenía su industria en esto, comienza a armar con un gremio de revolución y a decir: estos que vinieron aquí nos están dejando sin negocio a nosotros, saquémoslos de Éfeso. Pudieron sacar a Pablo, pero ya no pudieron sacar la iglesia. A tal punto que se destruyó el templo de Diana y no se volvió a levantar. En Éfeso, Pablo después envía a uno de sus discípulos, Timoteo. La historia cuenta que ahí también vivió María, la mamá de Jesús.
y que ahí también terminó sus días el apóstol Juan en Éfeso. Éfeso fue el centro, no fue Roma, fue Éfeso. En el año 70 destruyeron Jerusalén, los discípulos los apóstoles no estaban allí. Pero Éfeso siguió por varios siglos. Dios se encargó de que a Éfeso se le escribiera una carta, la carta a los Efesios. Pablo le escribiera 2 cartas al pastor que estaba allí, Timoteo. Y en el libro de Apocalipsis se le dedica una de las iglesias a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo comenzó todo esto? Con 12 que ni habían oído del Espíritu Santo. Pero vino Pablo y les hizo esta pregunta: ¿han recibido al Espíritu Santo? Yo tengo esa pregunta para ti hoy. ¿Has recibido al Espíritu Santo? En el mundo en el que vivimos, no podemos mantenernos sin una vida poderosa y sobrenatural. Con lo que hoy llega por todos los medios a nosotros, estamos mucho más rodeados que en los días de Éfeso. Pero tenemos el mismo Espíritu Santo que lo tuvieron estos 12 con Pablo. Pablo luego les escribe la carta a los Efesios. Y cuando les escribe la carta a los Efesios, les dice palabras como estas: no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30. ¿Por qué? Porque dice: entre ustedes hay amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, malicia. Esto entristece al Espíritu Santo. Una iglesia que nace en el fuego, una iglesia que nace en el poder del Espíritu, pero luego comenzó a infectarse con las cosas del medio ambiente. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también les perdonó a ustedes en Cristo. Este es el tema en que podemos nacer en el poder, pero luego vienen estas cosas que nos infectan: el enojo, el celo, la ira. ¿Cómo puede ser nacer en el Espíritu, pero luego terminar en nuestros propios deseos de la carne? Experimentar el poder del Espíritu Santo, pero luego dejarlo apagar. Entonces Pablo dice: no lo entristezcan. Capítulo 5: sean imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Él les estaba hablando estas palabras. Él sabía dónde ellos estaban plantados. Él sabía en el ambiente donde ellos estaban moviéndose. Y entonces los vuelve a reenfocar. Y le dicen: vuelvan a mirar al Espíritu de Dios. Vuelvan a mirar de dónde fueron tomados y no vuelvan a ese lugar. No se embriaguen con vino, verso 18, en el cual hay disolución. Antes ser llenos del Espíritu Santo. Y entonces Él los reenfoca y luego los direcciona. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:1. Porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en disciplina y amonestación del Señor. 5:22. Las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque el que ama a su mujer a su mismo se ama.
Pablo les direcciona y le dice: vuelvan a mirar al Señor. Allí está nuestra fuente. Él es nuestra razón. Es el Espíritu Santo el que ha venido sobre ustedes. No lo entristezcan. Y entonces direcciona: hijos, padres, también habla a los siervos y también habla a los amos. Ya les habla que el Espíritu de Dios vaya operando en todas las áreas de nuestra vida. Eso está en la carta a los Efesios. Y entonces él termina esta carta diciendo de esta manera: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo les vuelve a decir: las batallas que tienes en la casa, con tu esposo, con tu hijo, con tu padre, con tu madre, con tu esposa, las batallas que estás teniendo en el trabajo, con tu jefe o con tu empleado, ¿sabes qué? Es una batalla espiritual. Vuelve a reenfocarte en el poder del Espíritu Santo. Y al pastor del lugar le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Podemos tener vidas que sepamos lo que hay que hacer, pero no tenemos el poder para cambiar. Y eso es un evangelio incompleto. Eso es un evangelio de esfuerzo. Pero podemos tener el evangelio completo. Y por eso, en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el Señor le dedica una carta a Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Que has sufrido, que has tenido paciencia, que has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo esto era la iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Me gusta como dice, en la otra versión dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que ya no me amas tanto como cuando recién te hiciste cristiano. Ese amor que hace que uno solo quiera conocerlo más. Ese amor que hace que uno solo desee ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo te das cuenta dónde está tu corazón? Es cuánto deseas algo, lo expresas todo el tiempo. Yo lo expreso todo el tiempo. Decimos lo que queremos todo el tiempo. Queremos el aumento de sueldo, lo decimos de una o de otra forma, ¿verdad? Qué caro que están las cosas. Ay, qué injusto que este jefe. Debería pagarme más, eso es lo que decimos. O si no, hablamos de el dolor, es que el ciático, la espalda, la cintura, la cabeza, la presión alta, el frío, ay, el clima. ¿Qué estás diciendo? Quiero estar sano. Cuando era más joven no tenía esto. O si no, hablas del problema: es que este hombre no me aprecia, no me quiere, no me trata mal, me pone los nervios de punta, me sube la presión por culpa de él. O si no, el gobierno, la economía. ¿Cuánto me desespero por las redes sociales? A ver cuántos me vieron, cuántos likes me pusieron, a ver si ya agregué más seguidores. ¿Salió el contrato? ¿No salió?
Pero cuando uno vuelve al primer amor, no sé si viste algunas, los hombres no solemos ser tan expresivos, las mujeres son un poco más expresivas. Y si ves a una jovencita enamorada, todo el rato te habla. Es que no lo ha visto Juan Manuel González García. Bien de novela mexicana, ¿verdad? Doble nombre, doble apellido. Y todo el rato te habla de lo mismo. Me está mirando. ¿Viste que se puso? Porque cuando uno está enamorado, lo que llena su corazón es hablar del amor de su vida. Por eso cuando alguien está enamorado de Jesús, hasta los árboles le predica, para que dé fruto. La vergüenza no te llega. ¿Quién tiene vergüenza? Por más fiero que sea tu enamorado, hablas de él igual. A otro le puede dar vergüenza. Pero cuando estás enamorado, la vergüenza no te llega. Esas mamás así que tienen esos hijos hermosos para ellas. Siempre. Y ella mira así y dice: ay, mira mi bebé. Y voy a decir: ¿será que Darwin tenía razón? Y lo abraza, lo alza, le limpia la cola. Y, ay, mira, se me ensució la mano. El amor supera el asco. Si Jesús no se avergonzó de ti y de mí, no nos tuvo asco y nos abrazó. Cuando estamos enamorados de Él, ¿qué importa lo que la gente diga? ¿Qué importa lo que la gente trate de callarte? ¿Has recibido al Espíritu Santo cuando creíste? Si lo has recibido, aviva el fuego del don de Dios en tu vida. Que nadie te haga callar. Espíritu Santo, que no te vuelvan a Diana otra vez, Artemisa, no. Necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, ven a este lugar. Dilo otra vez. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Shalabakoha, tú eres mi ayuda. Kurishisa.